él dio la introducción a lo que vamos a hablar hoy. Todo lo que Roe José habló fue una introducción. Él dijo claramente que la palabra de Elohim es la doctrina de Yeshua HaMashiach y que la palabra no es mía, sino la de Roe José. Eso fue lo que él habló. De manera que la doctrina no es mía. Eso fue lo que habló. Y eso es lo que vamos a estudiar. Amén. Yo he tenido, hermano, que pelear con el adversario. Me pegó un knockout, pero bien puesto. Me lo pegó bien puesto y me noqueó. Es por decir por decir la figura. Pero me volví a levantar y en ese momento mi hermana Alexandra me llama porque quiere la oración por su hija Melissa. Y le digo, bueno, hermano, vamos a hacer la oración. Pero yo, antes de orar, yo necesito hablar con ella. Porque yo soy una persona, hermano, que si yo voy a orar, yo debo tener contacto con esa persona. Yo no creo en orar al viento, al aire. Yo tengo que tener un efecto, yo tengo que tener una respuesta. Porque la oración tiene que tener respuesta. Y bien, pues entonces me la puso y empecé a orar por ella. Y muy bien, se terminó la oración, pero mientras yo estaba orando por ella, hermano, yo sentí que un fuego salió de ahí y empecé a sentir un aroma como de azufre, un mal olor feo. Y dije, wow, ¿qué estará pasando aquí? Entonces, yo siento, hermano, que estamos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son contra huestes. Y por eso es que yo, después que hice la oración, llegué a casa, mi esposa pues me sirve con un buen plato, una buena cena, un buen plato, doble porción ahí. Pero después de media hora, la hora, hermano, me atacó un dolor de aquí para abajo y otro para arriba. Y le dije yo a la sierva, le digo, mira, yo creo que no vamos a poder ir mañana. Y me dice, ¿qué pasó? Pues tengo un dolor aquí que se acaba de apoderar de mí. Y yo le dije a ella, bueno, vamos a seguir meditando. Y seguí meditando, hermano, seguí meditando, de manera que me quedé dormido y se fue el dolor. Yo dije, el adversario está enojado. Demasiado. Está demasiado. atacando y atacando. Y luego me llama un extorsionista ahí que quería $5,000. Y me empezó a atacar y envilla y llama. Yo tengo la costumbre que si yo un número que yo no lo conozco, yo no lo contesto. Bloquea. Porque si tú te pones a hablar con el extorsionista, te empieza a chantajear. Sí. Y al final dije yo que haga lo que le dé la gana, yo a este tipo no lo conozco. Y le comenté yo a la sierva. Le dijo, te llama alguna persona por ahí, tú ves, obra del diablo. Yo dije, lo más precioso que yo tenía en la vida es mi familia. Y el Señor ya la rescató. Ya lo único, lo que me queda a mí es mi vida. Y lo que me queda en mi vida es el cuerpo que yo tengo. De allí para allá todo lo que yo tengo es temporal. Como hoy lo puedo tener, como me lo pueden quitar. Como un día yo me levanté y cuando voy a arrancar mi carro ya no estaba. En el tiempo de la pandemia. La grúa se la... Ay, santo. Dije, amén. ¿Qué puedo hacer yo? Si no había trabajo, no hay ingresos, ¿qué puedo hacer yo? Bueno. Pero al final yo logré rescatar mi vehículo, lo saqué y bueno, y aquí está. Pero ahora volviendo a lo dicho, hermano, yo quiero que por usted mismo, no por mí, sino por usted mismo, quiero traerle un estudio que le va a sacar a usted de las tinieblas. Cuando yo hablo de las tinieblas, estamos hablando de salir de lo que a nosotros nos metieron en nuestra cabeza. Y que por falta de información
pues nosotros tuvimos que aceptarlo tal como es. Pero ahora, gracias a Hashem, que gracias al hebreo, yo he podido contemplar esto y yo quiero compartirlo, pero que usted, por usted mismo, se dé cuenta. No por lo que dijo fulano, no porque lo dijo sultano, sino por usted mismo. Y para ello vamos a entrar en este tema que es la venida del Hijo del Hombre. Sabemos nosotros que cuando hablamos de la venida del Hijo del Hombre, nos referimos al Mesías. Uno de los propósitos divinos que ha de realizarse, hermanos, o que sucedió durante la tribulación. Esta palabra de tribulación es una palabra técnica que viene de la idea de revelación. Algo que se va a manifestar en el tiempo que van a suceder estas cosas. Es la preparación de la nación de Israel. Escuche bien. Yo voy a hablar de la nación de Israel. Erró en esta mañana habló de dónde están los discípulos. Hablando en un sentido figurado, no, hoy yo voy a hablar en un sentido literal. Amén. Si yo pregunto, ¿a dónde están los discípulos? No me refiero al tiempo presente, sino que nos vamos a trasladar en el tiempo en que ocurrieron los hechos. Amén. Para poder entender esto. En Jerusalén. Si no, no lo vamos a entender. Para el reino que ha de instituirse, oye, escuche bien, para el reino que ha de instituirse al regreso de Hamachías. Es el cumplimiento de los pactos con Israel. Amén. Amén. Y para ello, vamos a pedirle a nuestro hermano Giovanni que nos busque Mateo 24. Y voy a adelantar una frase, el verso 31. Puede leerlo allí. 24:31. Puede ser en cualquier Biblia. Cualquier Biblia. Sin embargo, hay una palabra que vamos a tener que ayudarnos ahí. Aleluya. ¿Qué dice? Amén. La palabra en el nombre de Jesús. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice 32. No, solo el 31. Okay. Sí, gracias. Aleluya. En esta porción que acaba de leer nuestro hermano Giovanni, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos estas frases textuales. Porque si nosotros leemos esta porción y nos remontamos al tiempo presente, estamos evadiendo y pasando por alto un fondo histórico Santo. en que esto se ha de cumplir. Muchas personas tienden a que cuando leen en el capítulo 24 se remontan al tiempo presente y traen la imaginación que la tierra va a ser destruida. Santo. Pero veamos lo que dice Mateo 24, versos 1 y 2, hermana Marta. Unido Sí. en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Esto es adelantando un poco lo que queremos parafrasear aquí. Cuando Yeshua salía y se alejaba del templo, se le acercaron sus discípulos y le llamaron la atención hacia los edificios del templo. Amén. Pero él les respondió, ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no se derriben. Amén. Está bien, hermano. Note el texto.
cuando hablamos de este texto, vamos a remontarnos en el acto mismo de los hechos cuando estaban sucediendo estas cosas. En aquel entonces, ¿con quién están los discípulos? Con Yeshua, ¿Y Yeshua con quién está hablando? con los discípulos. Él no está hablando abiertamente con todo el mundo, sino que él está hablando a aquellos a quien él había escogido. Amén. Quiero que busque, hermano Lenín, Mateo 10:5. Santo. ¿Qué Oye, dice? aquí tiene unas palabras hebreas y algo antiguo. Sí, léelo así como Dice, bien. a estos 12 los envió Yeshua dándole las instrucciones: no vayan por los caminos de los Goyim, Gentiles. gentiles, Sí. ni entren en las ciudades de los Choronim. Samaritanos. Samaritanos. Ya está. Ok. Pero en otras palabras, esta es una palabra original. Sí, O sea, el lenguaje, correcto. Así es. el vocablo original. La lectura a la que le dio nuestra hermana Marta son estos 12 con quien está hablando. A quienes él había escogido. A quienes él había dado instrucciones diciéndole: por los lugares de los gentiles o samaritanos no vayáis. Santo. Lo que leyó el hermano Giovanni fue... ¿Qué fue lo que leyó, hermano? El verso 31, si lo podemos repetir. 24:31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos De los 4 vientos. de los 4 vientos que están en aquel entonces. No hoy. Porque recuerde, aquí está hablando de Yeshua Mashiach, hablando con los 12. A él los envió como mensajeros, con voz de trompeta. No es que iba a haber una trompeta. Así mismo, Así mismo. Lo que quiero es que entendamos el lenguaje figurado. Diga. Se lo voy a leer, el lenguaje Sí. primitivo de ellos, Sí. en la forma como es. Sí. A nosotros nos enseñan trompeta, pero aquí el lenguaje primitivo es otro. Sí. Miren lo que dice. Dice, y él enviará a sus malayim celestiales. Los ángeles. O sea, los ángeles, ¿no? Ok. Gran sonido de chofar. Amén. Gran sonido La de trompeta. chofar, y juntará a sus escogidos a los 4 vientos, desde un extremo del chamay al otro. Amén. Santo. Es decir, Cielos. en aquel entonces, Amén. ellos tenían que ir hasta lo último de la tierra. Y no fueron. No estamos hablando de hoy, Ajá. sino a lo último de la tierra, en aquel entonces, donde estaba el pueblo de Israel esparcido. Amén. Ahí sí. Amén. A estos 12 envió a escoger, a llamar a su pueblo. Amén. Cuando hay una convocación, ¿por qué se hace una convocación? Para una convocación, una reunión, ¿Para qué? para hablar un Para tema. tratar X. un tema. Exacto. Para tratar un tema de importancia en este aspecto de presentar que el Mesías ya vino. Aleluya. Al que ellos estaban esperando ya está presente. ¿Sí me voy a entender? Amén. Pero era importante ir a las ovejas del pueblo de Israel. Amén. El discurso del monte de los olivos, hermanos, era una cronología detallada de los eventos predichos
por Yeshua HaMashiach durante su ministerio público. Su ministerio público no fue abierto al mundo en aquel entonces. ¿Se acuerdan cuando él vino bajando de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, no al mundo, sino a sus discípulos? ¿Y qué le dijo? ¿Quién dicen que soy yo? Bueno, el populacho, el pueblo, algunos dicen. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y quién dicen que soy yo? Pedro le dijo sabiamente, con inteligencia, tú eres el Mashiach. Tú eres el que ha de venir y ya está presente. Y esa noticia tenía que saberlo la diáspora del pueblo de Israel, que estaban esperando a quién, a Mashiach. Amén. Pero él abiertamente aún no se había manifestado. ¿Sí me doy a entender? Ahora bien, estando él pasando por alto los argumentos, si usted lee detalladamente, oiga bien, detalladamente, Mateo 24, del 1 en adelante, hasta el 25 y luego hasta el 46, leamos el 46, ¿qué dice? El verso 46, hermano Lenín. 24. El verso 46. Lo llevamos de esta manera porque si no nos va a agarrar mucho tiempo y no quiero. Feliz aquel sirviente a quien su amo cuando venga lo encuentre haciéndolo así. Ahora, allá hay una palabra, a ver si tú la detectaste, que es muy importante en este evento. Bienaventurado Ajá. el siervo A quien su amo. a quien su amo cuando- cuando él venga. O sea, si yo voy a visitarle a mi hermana Gloria, ese es un tiempo, ¿verdad? Pero luego yo le digo, yo volveré. Y cuando vuelva, yo debo de darla así. Se refiere a un evento que va a venir. Amén. Es decir, es un evento en que los discípulos deben de permanecer para que cuando el que vino vuelva a venir, los haya haciendo como así, repartiendo el mensaje. ¿Sí me van a entender? Santo. Estoy tratando la manera de preparar el campo porque esto es un estudio muy largo y yo lo quiero condensar en poco tiempo. Debemos de analizar, hermano, el discurso del maestro con sus discípulos. Este discurso pronunciado 2 días antes de la Pesa, de la Pascua, la que nosotros conocemos como Pascua. Mal traducido es pasar por alto o pasar. Si yo le pregunto a usted, como discípulo, hoy sí me refiero al tiempo de hoy, usted como discípulo, ¿ha leído la escritura? ¿Cuándo fue arrestado el maestro? Para dar cumplimiento en Pesa. ¿Cuándo fue? Aquí está hablando 2 días antes de ese evento, ¿verdad? Leamos Mateo 26, 1, 2. Hermana Cecilia, de Valares. Mateo 26, 1, 2. Amén. Dice la palabra, cuando Yeshua terminó de decir todas estas palabras, les dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra el Pesaj, El CD. y al Hijo del Hombre lo van a entregar para que lo ejecuten en un madero. Amén. En otra versión dice ceder. 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 Pero el ceder- Para el Mesías Ceder. no era una noticia que iba a ser crucificado. Ya estaba Ya lo determinado. sabía.
Pero para ellos no era posible. Si era el hombre perfecto, si era el enviado, lejos de su mente estaba saber que a él lo iban a agarrar y colgarlo como un mal hecho. De manera que para ellos era un regocijo tener al maestro con ellos y oír estas palabras del maestro. Amén. Amén. Aleluya. Si nosotros analizamos el anuncio de los ayes de la que habla la Escritura, ¿qué es un aye? Dolor. Dolor. Como cuando la mujer va a dar a luz. A veces, voy a hacer una pausa ahí, a veces nosotros leemos la Escritura y hablamos de los ayes pensando en el tiempo en que estamos viviendo. Y no es así. El primer ay ya vino. Como cuando la mujer va a dar a luz. El Mesías le dijo en una ocasión a sus discípulos: bienaventurada la mujer. O más bien, él dijo: ay de aquellas que den a luz en aquel tiempo. Ya refiriéndose a los hechos que van a acontecer. Porque el dolor va a ser tan grande que mejor le hubiera no dado la luz. Es decir, por ejemplo, tener hijos hoy, en esta generación, es un ay. Es un dolor. Por muy bien que tú eduques a tus hijos, hay demasiada fuerza. Así es. Corrupción. Sí, Señor. Y por mucho que nosotros podamos luchar en contra de esa corriente, es bastante difícil ir en contra de esa corriente. Pero volvamos al pasado. ¿Cuántos dicen gloria al Eterno? Gloria. Santo. Saludos a la jovencita allá. ¿Cuál es su nombre? Dayana. Shalom. Sobrina de Marta. Hermanos, vamos a Mateo 23, el verso 13. Hermana Cecilia. 23:13. Verso 13. Voy saltando versos así porque quiero llegar al asunto. Amén. ¿Qué dice? Pobres de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le cierran el reino de los cielos, del cielo a la gente, pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hágame una pausa ahí. ¿Sobre quién va a venir el ahí? Los escribas y los fariseos. Exactamente. Mateo 23:13. Sobre ellos va a venir el ahí. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? En el tiempo de Machías, lo que Roma había puesto en el templo no eran los levitas, Amén. sino que los que se habían hecho al lado del imperio. Amén, amén. Los salariales. Y aparentemente ellos estaban de la mano con Roma. Pero Roma detrás de él tenía una mano, una carta, que cuando ellos quisieran hacer, ellas podían ejecutar sobre ellos. Pero a ellos les convenía tenerlos para su imperio. Amén. ¿Sí está entendiendo? Amén, amén. ¿Quién le está diciendo a los fariseos y a los saduceos: ay de vosotros, que no hacen ni dejan hacer? Aleluya. En esta versión, Sí. mire lo que dice. Matiyahu. Mateo Sí, 23. Mateo dice. Sino que trato de aprender el otro, el vocablo de ellos. Matiyahu. Ok. 23:13. Pero hay de vosotros, en plural dice, hipócritas, maestro de la Torá y Pruchín, porque estáis cerrando el reino de los cielos en el rostro de las personas, no
entrando vosotros mismos ni permitiendo que aquellos que lo desean puedan entrar. Amén. Ahora la pregunta es, el reino de los cielos ya estaba Amén. en la Sí, tierra. así mismo ya estaba. Ya estaba. Yeshua. ¿Cuándo comenzó? Cuando vino a Yohanan. Amén. Dice que vio el cielo abierto y que vio descender sobre él el Ruach HaKodesh. Pero para el mundo era algo inimaginable. Pero para ellos, ya el Mesías, a quien ellos estaban esperando, ya está presente. Amén. Amén. Estoy tratando de hacerlo un poquito simple y sencillo para que podamos entenderlo. Veamos lo que dice Mateo 24:4, hermana Marta. Ya que estornudó, me está pidiendo salud. Aleluya. En nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. 24:4. Sí. Yeshua respondió diciéndoles, miren que nadie los engañe. ¿Por qué le dice, mira que nadie os engañe? Porque ya el verdadero Machía ya está presente. Pero él no lo ha hecho abiertamente al público, sino solamente a quien él había escogido. ¿Comprende? Él está diciendo, le está advirtiendo y le está diciendo, mira que nadie os engañe. Santo. Hablando en aquel fondo histórico en que están sucediendo las cosas. Porque después de mí van a venir muchos falsos cristos. Muchos falsos profetas. Refiriéndose a ese fondo histórico, a ese evento. Porque el que han de esperar, al que han de recibir, ya está aquí. En otras palabras, aquí estoy. Ahora bien, note lo que dice el verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Quién es él? Machías. Amén. Los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ¿ya vino o no vino? Ya vino. Pero ahora hay una pregunta que queda abierta. ¿Cuándo será el fin del siglo? Un siglo tiene 100 años. Santo. ¿En qué año fue destruido el templo? En el 90. En el 70. 70. 70. Santo. ¿A los cuántos años Machías fue sacrificado? El A mes. los tres, A los 33. 36 años. ¿Cuánto? 33 años y medio tenía. 33 años y 6 meses. Ahora yo quiero que ustedes noten, y si usted es inteligente, lleve la cuenta, Restando. Una resta. que las palabras que él está diciendo a ellos están por cumplirse. Amén. No sé. Entonces viene la duda. Si Israel, Jerusalén, está sitiada con buenos muros, tiene buenos 2 puertas que para entrar ahí Santo. Bien asegurada. Bien. está bien asegurada. Tenían que haber asegurado más. Y los que estaban en el templo ya eran los sacerdotes, los cohengadores que Roma había puesto. ¿A quién? ¿Sobre quién va a venir el ay? Sobre estos fariseos que estaban operando. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Eterno? Aleluya. Gloria a Dios. Se cumplió eso en 36 años y medio. Ahora yo quiero que usted note esto, las palabras. Respondiendo le dijo, ¿veis todo esto?
¿A qué se estaba refiriendo? Al templo Amén. y a la ciudad que estaba rodeada Amén. de buenos muros, de buenas murallas, buenos centinelas, buenos atalayas. Santo. Y como Roma tenía a los congadores a su favor, es imposible que destruyan esa ciudad. Está como mi país, Amén. que quieren acabar la delincuencia, pero ¿cómo pueden si son los policías mismos los que son los Así es, delincuentes? correcto. Así es. Ay, Señor. Entonces va a venir un ay. Ay, Señor. Aleluya. Es cierto. Ay, Padre. Todos lo saben. Ahora bien, escuche esto. Y estando él sentado, le dice, Dino, le dicen ellos a él, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí la palabra el fin del siglo se está refiriendo no al fin del mundo, Siglo, 100 años. sino del siglo. Yo dije aquí que el siglo tiene 100 años. De la... Es decir, que antes que lleguen los 100 años, que es un siglo, Amén. se va a cumplir. Amén. A los 36 años y medio se fue destruido el templo. Comprendo. Desde que murió el Machías hasta los 70 son 36 años y medio. Ahora, una observación que hace Lenin. Antes de ser destruido en el año 70, hubo una tela de duda. Él dijo y no ha pasado nada. Pero se En cumplió. aquel entonces. Se cumplió. Porque la iglesia, después que el Machías fue crucificado, Se cumplió. la iglesia operó. O sea, el pueblo de Israel tuvo. Ahí ocurre una buena enseñanza también, porque puede haber una profecía y a veces uno quiere que esa profecía se cumpla ya. Puede esa profecía durar 10 años, 20 años, 30 años, como ahí duró 36 años y medio. Amén. Para que se cumpliera esa profecía. Ahora, recuerde que el anuncio que él le había dado a los talmidines, a sus discípulos, era de cumplir una misión. Estuviera él o no estuviera él. Ellos tenían que seguir en un acto de obedecer ese mandamiento. Por eso él dice, bienaventurado cuando vuestro Señor, ¿qué dice? Venga, que lo encuentre. Entonces quiere decir que él va a volver a venir, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Se está dando cuenta? Ahora la pregunta es cómo va a venir. Estoy hablando en el momento de los hechos. Porque si no lo buscamos de esa manera, nos confunde y nos venimos hacia el futuro. Y allá nos perdimos. No podemos saltar algo que todavía no ha tenido cumplimiento y venirnos hacia el futuro. Tenemos primero que ver el trasfondo histórico para saber en qué tiempo estamos viviendo. Usted puede parar un reloj, pero usted no puede parar el tiempo. Amén. Así mismo. El reloj se puede arruinar y deja de funcionar, pero el tiempo va corriendo. Es decir, cuando el Mesías dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo he dicho no pasa. Va a tener cumplimiento. Como dijo Lenin, 2, 3, 4, no sabemos. El día y la hora no lo sabemos, solo quién, Hashem. Amén. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach, mientras estuviera en el escrutinio, mientras estuviera en su ministerio público, él todavía tenía que tener la aprobación de la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Amén. Pero hasta el día de hoy la gente está esperándolo a él que venga en las nubes. Es un lenguaje figurado. Y lo vamos a ver a qué se refiere. ¿De qué estamos hablando? Amén. Pero no quiero dar la palabra sin sabor. Voy a sazonar para que lo entendamos. Amén. El discurso para los hijos de Jerusalén, escuche, para los hijos de Jerusalén, que en este caso es una representación de Mateo 24:4 en adelante, pronunciado directamente a sus discípulos, no a nosotros, sino a sus discípulos, que es el problema, que cuando nosotros leemos la escritura, lo agarramos para nosotros y dejamos el fondo histórico a un lado, abandonando literalmente los hechos. Así es. Santo, así mismo. Esto es muy importante,
¿Por qué el mundo se pierde ahora? Porque no conocemos verdaderamente la historia. Como que yo dijera, Santo Domingo tiene una historia en que fue fundada. Amén, amén. Puerto Rico tiene una historia en que fue fundada. Yo debo de conocer la historia. Amén. Si yo fuera político, yo no me voy a meter a una asamblea a hablar disparate sin conocer el fondo histórico. ¡Aleluya! En este aspecto, yo debería de conocer el fondo histórico del pueblo de Israel. Santo. Amén. Amén. Porque si yo hay, como dicen por ahí, la teología reemplazable, que lo que está diciendo es que el cristianismo ha reemplazado a Israel. Mentira del diablo. El pueblo de Israel es conquistador. Amén. Cuando a Balán le dijo, ve y maldícelo, le dijo, yo no lo puedo maldecir. Y aunque lo hiciera, es como una pelota, va a rebotar. Ese pueblo está bendecido. Aleluya. Santo. Amén. Santo. Santo. Nada le podrá hacer frente, Santo. porque está protegido. Amén. Hablo del pueblo escogido. Santo. Amén. Amén. Santo. Hablo de a quienes los discípulos tenían que llevar el mensaje que el Mesías ya está aquí. Amén. Santo. Que por temor a manifestarse no lo habían hecho porque eran perseguidos. Muchos fueron perseguidos, fueron esclavizados, fueron extraditados. Aleluya. Amén. Pronunciar directamente a sus discípulos, que todavía eran clasificados como judíos, y presentaban a un pueblo que pasaría por la experiencia descrita en este discurso, es dirigido a la nación entera del pueblo de Israel. Aquellos que pasarán por las pruebas descritas ahí, ¿quiénes iban a ser? Los fariseos, Aleluya. los escribas. Pero el pueblo que es escogido va a pasar la prueba, pero Yeshua le dijo a ellos, no tengan miedo, que el que mate el cuerpo Ay, Señor. Y toditos fueron muertos. Bendito sea el Señor. se fueron con victoria. No murieron viejos, sino que los mataron. O sea que ellos no sufrieron. Aparentemente sufrieron en el cuerpo, Amén. pero la Amén. promesa que le dijo, no Así temas es. al que mate el cuerpo. Santo. Amén. Santo. Ahí se cumple esa Santo. promesa. Santo. Por ejemplo, la hermana Carmen ya va para 14 días que se fue con el Señor y yo la vi sonriendo. Amén. A lo mejor un hijo de ella familiar quizás ni se acuerda de ella. Yo que vine siendo un simple hermanito. Aunque usted no me lo cree, yo la vi sonriendo. Santo. Porque hay que tener el don, que no es mío. Es del Hashem. ¿Para qué? Para darme a mí una esperanza, que así como ella vive, yo viviré eternamente. Amén. Amén. Así mismo es. Alguien tiene que traer una motivación. Santo. Santo, aleluya. Santo. Así es. Por eso es que el Mesías le dijo, ay, si Lázaro ya lleva tantos días, hasta de tener mal olor. No te he dicho, le dijo, que si creyeres verás la gloria del Eterno. le dijo. Amén. Aleluya. Santo. Pablo dijo, el que muere es ganancia. Amén. Para el mundo es una pérdida, pero para Elohim es ganancia. Santo. Uno menos. Por eso es que nosotros no debemos tener temor a nada. Que lo último que nos queda a nosotros es la vida. Amén. Así es. Santo. Y que si nos ponen la espada entre la espada y la pared, bueno, sigue adelante. Que me vas a matar a mí, pero yo sigo adelante. Amén. Porque la promesa del Mesías, ¿cuál fue? El que mate el cuerpo, después nada pues. Temed antes aquel que puede destruir ambas. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Santo. Así es. Y aquí hay algo muy importante. Con la G fue hecho el Olán GC. El Olán GC, ¿sabe cuál es? Universo.
presente. Todos aquellos que no confiesen a Yeshua HaMashiach como el verdadero Salvador, se van a quedar ahí. Como cuando detuviste el reloj, ¿verdad? Si tú rompes el reloj, ¿qué va a suceder? Ya no caminó. Amén. Ahí se quedó. Pero luego tenemos la Yud, que representa el Olam Jabá. Ye. Ye. ¿Quiénes van a vivir? ¿A dónde quieres vivir tú? ¿En Olam Jase o Olam Jabá? Y así empieza el nombre Yeshua. Porque ese es Yeshua. el futuro venidero, Santo. que no tiene fin. Pero el Olam Jase tiene fin. Y yo quiero ir a la vida eterna, donde está el futuro. ¿Qué futuro quieres tú? ¿El de ayer? Ayer me dieron un bofetón, me quiero quedar con ese dolor. No, yo no quiero, yo quiero seguir con otro dolor, pero seguir adelante. Amén. ¿Qué sucede ahora, hermanos? Note estas palabras textuales. Quise denotar a tus hijos. ¿Quiénes son los hijos del pueblo de Israel? Hashem, Abba Padre. Los hijos. Los hijos. Las 12 tribus. Las 12 tribus. ¿Quién es Israel? Las 12 tribus. El patriarca. Patriarca. ¿De dónde nacen las 12 tribus? De Israel. Entonces, estamos hablando de las 12 tribus. Israel. Amén. Aleluya. No solo revela que él habla a Israel, sino que se refiere al cumplimiento de la profecía que él va a hacer con Israel. Es decir, con esa descendencia. Amén. Porque Israel ya está durmiendo. Pero estamos hablando de los De su descendencia. Israel, los hijos de Israel, Su descendencia. su descendencia. Amén. Amén. Respecto a la reunión final de Israel en su propia tierra, ¿a dónde tenían que ir los 12 apóstoles? A esos pueblos. A los confines de toda aquella área para traerlos ¿a dónde? A Israel. Para cumplir la promesa que le había hecho a ellos. Fue Pablo. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, es decir, su tierra prometida, había quedado desolada por las conquistas. Amén. No quiero entrar en mucha historia, porque entonces no terminamos. Fueron llevados cautivos, vinieron los asirios, vinieron los babilonios, Los griegos. los griegos, Roma. y ahora, en el tiempo que ellos están, Roma. Vuestra casa es una casa que estaba centrada en la línea real de la línea de David. El término desierta es que Israel hasta el día de hoy está desierta. Porque el Israel actual no es la descendencia legítima del pueblo escogido. No. Son poderes fáticos que son de la misma descendencia que es la cizaña. Lo bueno y lo malo. Amén. Por ejemplo, en un país, yo soy salvadoreño, quizás yo soy malo, ¿verdad? Otro es salvadoreño y es bueno. Pero yo no puedo generalizar, decir que todos son malos. Amén. Así es. Así mismo sucede con la nación de Israel. Hay un pueblo escogido Él se- que está clasificado porque en esa línea viene la línea genealógica del Hashem. Como también, Por ejemplo, el 75% en Israel son, ya usted sabe. amén. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1.7. Vamos a ir avanzando porque ya el tiempo se nos va. Bendito sea el Señor. Sí, los 7. Hermano Lenín, Diga, ¿qué dice 1.7? de Apocalipsis. Apocalipsis 1.7. Apocalipsis. Hermana Cecilia, Mateo 24.30. Hermana Cecilia,
24:30 y el verso 31. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a tener que dejarlo en pausa. Digo, Para la Pero siguiente, complételo. para la siguiente cápsula. es que esto es muy profundo, esto es muy delicado. Me van a sacar de aquí. Dice así la escritura, Revelación 1:7. Mira, Él viene en las nubes, todo ojo le verá, incluyendo aquellos que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra le llorarán. Sí, amén. Dice allí, Ajá, en esta que versión. dice, Él viene. Ajá. Dice así o no dice así. Él viene en las nubes. ¿Cuándo viene? Ya. Primero, para yo decir que vengo, tuve que estar antes ahí. Para yo decir vengo pronto, yo tuve que haber estado en ese lugar antes. Amén. ¿Cuándo Él estuvo antes? En el monte de los Olivos. Pero luego Él dice que viene. En que los eventos que se van a cumplir, ella no va a estar presente en persona, pero sí va a tener una culminación en el reloj que no ha parado, que va caminando. Amén. Amén. Diga la lectura, hermana Cecilia. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta. Y ya no los mandó. Para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Ya los mandó o no los mandó? Desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Lo mandó o no lo mandó? Les dijo, porque por samaritanos, gentiles no vayáis. Pero ahora, ¿qué dice ahí? Pues vuélvale a leer, hermano. Y verán. Y 30. entonces aparecerá la Oh, señal. aparecerá la señal. La En señal el cielo. aparecerá. ¿Quiénes van a ver la señal? ¿Quiénes? Algunos de los discípulos estarán presentes cuando esa señal aparezca. Ahora, pregunto, en este tiempo, ¿hay un discípulo de ellos, literalmente hablando? No. ¿Qué indica eso? Que eso ya se cumplió. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Y en ese tiempo. En ese lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán todas las tribus de la tierra, refiriéndose a los hechos que acontecieron en aquel entonces. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran. Es decir, aquí está Mateo, Marcos, Tomás, por él. A lo mejor Juan el Bautista le degollaron la cabeza. No está. Pero quizás está ahí el último discípulo que estuvo presente en la destrucción del templo. Ahora, ¿cuál era la señal del Hijo del Hombre? La autoridad. El fin del siglo. ¿Cuándo fue destruido? En el año 70. Antes de culminar el fin del siglo. Amén. De esa manera el discurso es colocado entre el fondo mismo del rechazo del Mesías. No lo rechazaron él cuando vino. Amén. Pero ahora cuando destruye el templo, ¿sobre quién viene el ay? Sobre los coedín que Roma había puesto en el templo. Que pensaron que porque ellos estaban en el templo, ellos se iban a salvar. Y vino el ay. Fue destruida toda Jerusalén. Fue desolada. ¿Qué le dijo él? Huyan. Cuando ustedes vean esta señal, huyan a los montes. Si dos mujeres estuvieran en el molino, una será tomada, el otro será dejada. ¿Quién iba a quedarse? La cizaña y los justos. Aquellos que guardaron su promesa. ¿Se quedaron? No. Algunos tuvieron que ver. Juan, el teólogo, lo vio. ¿Qué dice Juan? No dice Juan que en la revelación que sus ojos eran como llama de fuego, que su cabello era como blanca lana y su rostro era refulgente como la luz del sol. Entonces vino
o no vino. Lo que está pasando es que está hablando en un lenguaje figurado, en que los hechos del evento se van a cumplir en establecer la autoridad del Hijo del Hombre para que la iglesia, es decir, el pueblo de Israel, la asamblea que él había establecido aquí, fuera por todo el mundo a conquistar. ¿Pero qué hizo Roma? ¿Qué apareció después? Ya es otra historia. Pero sabemos que el tiempo se va avanzando. Las preguntas de los discípulos, ya para terminar. Leamos el capítulo 23, verso 1. ¿Qué dice? De Mateo. Mateo 23. Uno y 2. Al 3, vean. 1, 2 y 3. Mateo capítulo 23, 1, 2 y 3. 1. Y ahí nos vamos a quedar. Le voy a dar otra cita para ya terminar. Lucas 21, 20 al 24. A continuación, Yeshua le dirigió a las multitudes y a sus talmidín, los maestros de la Torá y de los puchín, dijo: ocupan el asiento de Moshe, de modo que cualquier cosa que os digan, cuidado de hacerlo, pero no hagáis lo que hacen ellos, porque ellos hablan, pero no actúan. Hasta ahí. Amén. Supuestamente, cuando el Mashiach vino, ¿quién tenía que sentarse ahí? Era el Mesías. Pero no lo permitieron. Por eso es que va a venir la destrucción del templo. Ahora, llegando casi a Mateo 23, 39, Lenín, y 24, 23, 39, y ahí nos vamos a quedar porque ya no hay más tiempo. Lucas 21, 20, 24, pero vamos a leer Mateo 23, 39. Ya terminamos casi. Mateo 23, 29. Pero hay de vosotros, hipócritas maestros de la Torá. 23, 39. 23, 39. Mateo 23, 39. Porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Oyó? Amén. O sea, él le está diciendo, después de lo que yo les hable en el Monte de los Olivos y todas las instrucciones que ya no me van a ver. 2 días antes, después de la Pascua, cuando ya ven el escrutinio, ya no me van a ver. Pero, ¿hasta cuándo le van a volver a decir Baruch Hashem Adonai? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando vieran estas cosas, que eran las señales de juicio. Entonces vino Tito y destruyó a Jerusalén. Destruyó, le puso fuego a la ciudad. Y los Cohen Gadol que estaban ahí salieron corriendo pensando que no iba a pasar nada. Pero al pueblo de él ya les había dicho antes. Ahí lo dice ahí, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién le está hablando él? A los talmidines. Pero como ya no hay más tiempo para más nada, lo vamos a dar ahí. Y lo dejemos la otra semana porque esto es muy profundo. Falta Lucas. Léalo, Lucas. A la hermanita fue que le dije. Aquí. Lucas. 21, 20, 24. Estos eventos necesitan muchos textos bíblicos que necesitamos leerlos. Amén. Cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, Santo. sepan que ha llegado su destrucción. Ahí está. O sea, mire, el reloj va caminando, mire. El reloj va caminando. Llega un momento que se para aquí. ¿Qué dice ahí? Siguiendo la lectura dice, cuando vean estas cosas, ¿qué dice ahí? Cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Ya llegó su destrucción. Amén. Ahí O sea, lo que les he dicho. ahí tiene se cumple esa cumplimiento. profecía. Tiene cumplimiento. Luego, lo que sigue allí para allá, sigue el estudio. Termine la lectura. Entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes.
Los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Se dio cuenta? Pobres de los que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá una grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este En aquel pueblo. entonces. Amén. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones. Amén. Santo. Allí se cumple. Sí. La pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Amén. O sea que Lucas habla de los eventos cronológicos, de los hechos que va a suceder. En el Mateo habla de las promesas que está por venir y que ellos van a ser salvos. En otras palabras, cuando él dice, donde estuviera el cuerpo, Ahí estarán las sangre. ahora voy a dejarlo ahí. ¿Quiénes son las águilas? A veces nosotros pensamos, imaginamos que un cuerpo muerto ahí va a venir la ave de rapiña y va a bajar y se va a comer el cuerpo. Eso es algo figurativo, nada más. Eso si usted busca en la historia de la guerra de Israel en el año 66 al año 70, ahí está hablando de que Roma usaba ese símbolo del águila. Está diciendo que el pueblo de Israel todo iba a ser perseguido. Y cuando estuvieran las águilas, el pueblo de Israel iba a sufrir pérdida. Porque el imperio romano era tan drástico, era tan bélico que no perdonaban a nada. Hasta el día de hoy, nosotros estamos bajo el imperio romano, aunque usted no lo crea. Así es. Lo dejamos hasta ahí, hermano Lenín, hasta aquí llegamos, porque ya no hay más tiempo para nada. Y le vamos a dejar una segunda parte, o hermano Israel, no sé. Amén. Shabbat Shalom, hermano. Shabbat Shalom. La hermana